Buenas tardes, jóvenes. ¿Cómo están? Bienvenidos a su clase. A ver, muchachos, si me pueden escuchar, confirmen. Buenas tardes. Sí se le escucha, profesor. Gracias, Buenas Monse. tardes. ¿Fernanda? Sí, buenas tardes, sí se le escucha. Ok, gracias. Bueno, pues muy bienvenidos a su clase de educación. ¿Okay? Bueno, pues realmente no sé si vieron la clase anterior, ¿verdad? Pero voy a repasar el último punto que vimos en esta clase anterior. ¿Lo checaron ustedes? ¿Alguno de ustedes lo vio? ¿Sí saben cuál fue el último punto que vimos en la clase anterior? ¿No, muchachos? ¿No? Bueno, entonces, pues vamos a comenzar de todas formas, ¿ok? En la clase anterior, lo último que vimos fueron los tipos de computadoras, ¿ok? Eso de los tipos de computadoras. ¿Qué son los tipos de computadoras? Bueno, ya habíamos hablado de las computadoras y mencionamos que había tres tipos. El primero de ellos son las computadoras lógicas o digitales. Así se llaman porque trabajan con dígitos y que pueden hacer operaciones de lógica. ¿Y cuáles son? ¿Alguna de ustedes tiene idea de cuáles son esas máquinas? ¿Alguien que me diga? A ver, no se peleen por contestar, niños. ¿Uno de ustedes nada más? ¿No? ¿Algo que me digan? A ver. Yo no sé la verdad, profesor. ¿No se te ocurre nada? ¿Algo que dijeras tú? Yo creo que esto, creo que el otro. ¿No? Bueno, entonces, como les estoy comentando, las computadoras lógicas o digitales son las que hacen operaciones lógicas. ¿Y qué es una operación lógica? Bueno, es algo que se puede hacer. Una cosa ilógica, pues como su nombre lo indica, no tiene lógica, ¿verdad? No se puede hacer. Entonces, las computadoras lógicas o digitales son las que estamos nosotros manejando todos los días. ¿Ok? ¿Por qué? Pues nosotros le decimos que saque un reporte, ¿no? Si le pido el estado del tiempo, me da el estado del tiempo, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, ese tipo de operaciones se llaman lógicas. Y luego vamos a ver por qué también llevan el nombre de lógica. ¿Ok? Bien. Existe también otro tipo de computadoras que no son lógicas. Y esas se llaman analógicas. Como su nombre lo indica y como lo acabo de mencionar, no pueden hacer operaciones lógicas. Entonces, ¿cómo funcionan estas computadoras? Bueno, pues estas computadoras trabajan detectando continuidades físicas, ¿no? Por ejemplo, si un rayo de luz, por ejemplo, en un elevador, ustedes han visto que a la hora de entrar en un elevador, tiene unos ojos electrónicos a los costados de la puerta a la entrada. ¿Ok? Ese ojo electrónico de un lado recibe la luz que viene de un otro dispositivo y entonces ese ojo al recibir el rayo de luz está detectando una continuidad. Cuando entramos al elevador, entonces cortamos ese rayo de luz y entonces el detector ya no recibe esa continuidad y entonces cuando funciona. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se llaman operaciones analógicas. ¿Ok? Entonces, ya hay varios tipos de computadoras que sirven para este fin. Después tenemos otras que se llaman híbridas. Las híbridas pueden trabajar de las dos formas, tanto en forma digital como de forma analógica. ¿Ok? Ese tipo de equipos de computadoras, por ejemplo, están traductores, un cajero, el cajero del banco, ese es un ejemplo muy práctico de una computadora híbrida. ¿Por qué? Tiene una parte donde tiene que leer un código
Ese código lo tiene que comparar con una base de datos para ver si ese código de la tarjeta, el que tenemos en la tarjeta, ¿no? Metemos la tarjeta al cajero, el cajero lo lee, y entonces esa información que está leyendo la manda, por así decir, a una central, que es la base de datos, ahí nos busca, y esa ya es la operación lógica, ¿no? Empieza a buscar, a ver hasta que encuentre el código de la tarjeta para validar y verificar pues, que realmente pues, es nuestra cuenta, ¿verdad? Somos cuentavientes, detectar la cuenta y luego nos dice pues, si podemos sacar el dinero o no. Y luego viene la parte analógica. Ustedes han oído al cajero que cuando se le pone la cantidad, entonces oye, ¿sí? Adentro hay un mecanismo que está buscando y jalando los billetes. Y ¿ustedes tienen idea de cómo detecta, cómo jala los billetes para sacar la cantidad que nosotros le pedimos? A ver, algunos de ustedes que tengan una idea, que me diga cómo piensan ustedes que funciona esto. A ver, no se peleen por contestar. Nada más uno a la vez. Como usted mencionaba por código, ¿Por qué, perdón? No te entendí. por códigos, Bueno, por el código, busca tu cuenta en la base de datos. Pero para entregarte los billetes, ya cuando sale el dinero, ¿cómo crees que funciona esto? ¿No? ¿A ninguno se le ocurre algo? ¿Brian? ¿No? No, profe, la verdad no. Bueno, miren. Adentro de la máquina esa hay unos receptáculos, vamos a decirle unos cuadritos, ¿no? Entonces ustedes han visto a los señores del Panamericano que llegan a las cajas y que luego están ahí con sus rifles, ¿no? Acá y no nos dejan pasar, ¿ven? Están acomodando los billetes en esos receptáculos. La computadora no sabe el valor del billete, o sea, no lee el billete y dice, es de tanto, sino lo que pasa es que hay un cajoncito donde se ponen los billetes de a 100, otro cajoncito donde se ponen los de a 200, otro los de a 500. Y entonces, cuando la máquina sabe que tiene que entregar, no sé, 500 pesos, entonces saca dos de aquí en el lugar que sabe que son los de 200 y uno de acá en el lugar que sabe que son los de 100. Entonces, un mecanismo mecánico, tras de la vueltecita y saca dos billetes de acá y un billete de acá. Entonces, así es como entonces la parte analógica funciona para sacar los billetes del cajero. ¿Ok? Y la parte digital es la que funciona para decir, fueron dos de a 200, son 200 y va sumando, lleva la cuenta y luego pues hace la operación del descuento del saldo en la cuenta, ¿no? Entonces, este es un ejemplo muy claro de una computadora híbrida. Sí les quedó claro este ejemplo. Sí, profe. A ver, ¿quién me pudiera dar otro ejemplo de una computadora híbrida? Hola, O profe. bueno, ajá, a ver. No, lo que pasa es que me acabo de conectar, una disculpa. No me podía. Ok, de acuerdo. Pero veo el video. De acuerdo, bueno, entonces repito rápidamente. Entonces, un ejemplo de una computadora híbrida es el cajero automático, porque tiene funciones lógicas o digitales y funciones analógicas. ¿Ok? Un ejemplo de una computadora 100% analógica son las grúas computarizadas en las grandes bodegas, en los puertos, ahí donde llegan los barcos. Se han visto que está el barco y trae un montón de cajas, unas cajotas grandotas de metal que se llaman contenedores. Y entonces llega la grúa, pum, baja, agarra el contenedor, lo levanta y lo mueve y lo baja. Esas grúas están controladas por computadora, pero son computadoras analógicas. ¿Ok? Bien, bueno, entonces, ya que habíamos visto los tipos de computadoras, ya sabemos que hay tres. Bueno, entonces, las computadoras digitales son las que nosotros utilizamos todos los días. La laptop, la computadora de escritorio, en las empresas, todo eso son computadoras lógicas o digitales. Las que utilizamos para las cuestiones administrativas, para sacar las nóminas, las ventas, las compras, etcétera, etcétera. Entonces, las que compramos están ahí en el súper, en las tiendas de computación. Esas son las computadoras lógicas o digitales.
El otro tipo de computadoras pues no las van a encontrar en el mercado porque pues son para necesidades específicas y realmente pues no puedes ir al súper a comprarte una computadora analógica. ¿Ok? Bien, ya no hay ninguna duda al respecto, ¿verdad? Bueno, entonces ahora vamos a ver lo que es vamos a hablar de ahora en adelante, vamos a hablar todo lo que yo les mencione, que lo que les vaya a enseñar, la operación, el funcionamiento y todo, es sobre las computadoras lógicas. Las otras no las vamos a tocar para nada porque ni yo las conozco, ni yo las puedo manejar, ni sé cómo se programan, ni nada de eso, ¿ok? Entonces, vamos a hablar de ahora en adelante de las computadoras lógicas o digitales, ¿ok? Este tipo de computadoras manejan algo que nosotros vamos a llamar o conocemos con el nombre de lógica del proceso. ¿Ok? Entonces, la lógica del proceso es algo que si lo entendemos, se van a dar cuenta que la computación es una cuestión sencilla, sencillísima, créanmelo. Ahorita que termine de ver este apartado y que vean ustedes en qué consiste la lógica del proceso, lo van a entender de tal manera que van a decir, ah, caray, así de simple y de sencilla es la computación. Sí, es muy simple. Lo que es difícil es el manejo de las computadoras, pero entender cómo trabaja una computadora, ahorita lo vamos a ver muy a detalle. Bien, entonces, lo primero que tenemos que especificar es lo siguiente. ¿Ok? La lógica del proceso nos dice que, déjame ver acá, bueno, manejamos datos, ¿ok? ¿Y qué cosas son los datos? Bueno, dato podemos definirlo, a reserva de que podemos abrir más definiciones, ¿verdad? Que el dato es todo elemento o materia prima que utilizamos por medio de un procedimiento para obtener información. ¿Ok? Ahí les va de nuevo. El dato es lo que necesitamos para obtener información procesada por medio de un procedimiento. ¿Ok? Eso es el dato. ¿Ok? Bien. Y este dato, ¿a dónde va a parar? Va a parar precisamente al procedimiento, como yo les decía. Entonces, ¿y qué cosa es el procedimiento? Bueno, el procedimiento es el tratamiento que se le da a los datos para convertirlos en información. ¿Sí me explico? Pues por un lado tenemos un elemento que se llama datos, como este que dice aquí el dato. Este dato hay que proporcionárselo al procedimiento. ¿Por qué? Pues por eso digo que es como la materia prima que mediante este proceso, entonces lo vamos este proceso que se llama también programa en la computadora, ¿verdad? Este proceso lo que va a hacer es generar y obtener la información. ¿Ok? ¿Y qué cosa es la información? ¿Alguno de ustedes me podría decir qué piensa que es la información? A ver, jóvenes, su participación es muy importante. Se pueden ganar hasta puntos. ¿No se les ocurre nada o ya se me fueron? Edith, Paulina, Brian, Monse, ¿no están ahí? Bien, información es todo aquello que enriquece nuestros conocimientos y que necesitamos para tomar decisiones. ¿Ok? Entonces, ¿para qué nos sirve la información? Pues para tomar decisiones. ¿Decisiones de qué? De alguna situación que nosotros necesitemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo necesito ver cuánto tengo que pagar de sueldos a mis trabajadores, a mis empleados, ¿qué necesito? Información que me diga cuántos días trabajaron y cuánto dinero ganaron y que les tengo que pagar, ¿no? Si yo necesito ver a un cliente que me pide descuento, entonces, ¿qué necesito? Necesito el historial de las ventas que me ha hecho el cliente, pues para ver si vale la pena, si es un buen cliente y le hago un descuentito por ahí, pero entonces esa es la información que me va a dar la computadora.
¿Ok? ¿Y cómo voy a obtener esa información? Bueno, pues primero necesito el dato. ¿Ok? ¿Ese dato cuál sería? Pues el nombre del cliente, las ventas que me ha hecho, esa información. ¿Y el procedimiento para qué me sirve? El procedimiento lo que va a hacer es tomar los datos del cliente, acomodarlos, sumarlos, por así decirlo, y finalmente en la información, acá, me va a decir cuánto me ha comprado un cliente. ¿Ok? Y entonces, la lógica del proceso, que podemos ver acá abajo en rojo, dice, la lógica es la entrada, el proceso y luego la salida. ¿Ok? Si ustedes entienden esto y lo comprenden a la perfección, se van a dar cuenta que las computadoras no pueden darnos ninguna información de datos que nosotros no le hayamos proporcionado. ¿Sí me explico? Por ejemplo, ¿ustedes creen que con mis 50 años de trabajar con computadoras, no le hubiera yo preguntado a una computadora, oye, dime cuál es el billete de la lotería que va a salir premiado con el premio gordo en esta Navidad? Si eso fuera posible, yo fuera millonario y no estaría dando clase aquí, yo sería dueño de la universidad. Pero dado de que nadie en el planeta puede decirte cuál va a ser el número que va a salir premiado en la lotería, por consiguiente la computadora tampoco te lo va a decir. ¿Por qué? Porque en el procedimiento tendría que decirte, ah, mira, aquí está, ya lo encontré y este es el número. Pero como no hay dato que indique eso, entonces esa información no la podemos nosotros obtener. ¿Okay? Entonces, por eso se llama lógica del proceso, ¿ok? Y por eso también las máquinas se llaman lógicas. No podemos preguntarle, oye, computadora, dime con quién me conviene casarme, ¿no? ¿Con Lupita, con Juanita o con María? ¿No? No son cuestiones lógicas. Lo que sí puedo decirle a la computadora, oye, dime, según el pronóstico del tiempo, ¿cómo va a estar mañana? ¿Sí? Oye, computadora, dime, ¿cómo va el asunto de la erupción del volcán aquel que no sé qué? ¿Sí? Las noticias, ¿no? Entonces, nosotros podemos obtener información de los datos que se suministren. Entonces, primero, debo de darle entrada a los datos. ¿Ok? Luego tengo que tener un procedimiento que esté perfectamente bien establecido para que me dé la información que quiero. ¿Ok? Y eso es muy importante. El procedimiento o programa, como lo conocemos con las computadoras, es algo establecido por las personas. Nosotros sabemos con un procedimiento cuál tiene que ser el resultado. No me refiero a las cifras, vamos. Si yo necesito saber cuáles fueron las ventas del mes pasado, ¿sí? La computadora no me va a dar una cifra túnel así nada más porque sí, ¿ok? Sino que el procedimiento dice, o le va a decir al procesador, que empiece a buscar cada venta de cada día, ¿ok? Y que lo sume. Al final, la suma va a tener la información que yo necesito. Entonces, de antemano, yo sé que el programa me va a dar el total de las ventas, ya sea del mes, de la semana, del día, lo que yo le indique durante el proceso, o sea, durante el programa. ¿Ok? Entonces, el programa son instrucciones que hace una persona para que la computadora las lleve a efecto para obtener la información que sabemos que nos tiene que dar. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se llama la lógica del proceso. Y esa lógica del proceso, que es la entrada, el proceso y la salida, nos puede llevar a algo muy curioso. ¿Ustedes saben, conocieron o les han platicado quién era Topollillo? ¿No? Sí, Era Topollillo, aquel de Raulito, el besito de las buenas noches, cosas así, ¿no? A mí sí me tocó, pero yo ya estoy viejo, ¿no? Ya. Bueno, entonces, este Gillo no es Topollillo, ni tampoco es primo hermano de Topollillo. Gillo son las siglas de las palabras en inglés que significan garbage input, garbage output. Traducido al castellano significa, si basura entra, basura sale. Okay, entonces, ¿esto qué significa?
Esto significa que si mis datos son malos, el procedimiento no tiene la culpa de que los datos estén mal y la información que voy a recibir no va a ser la correcta. Ejemplo, si yo tengo que decir cuánto fueron las ventas de un cliente en un día y en lugar de poner 500 pongo 50,000 por un error de dedo, no va a haber nadie que me diga, oye, la regaste, ¿no? El procedimiento va a agarrar los 50,000 y lo va a sumar a los otros que yo le pase. Si lo empiezo a escribir y lo escribo mal, entonces la suma que salga no va a ser la suma correcta. Pero ¿quién va a tener la culpa? Yo he escuchado muchas veces a usuarios de computadora que dicen, la computadora se equivocó. Ah, espérate. La computadora no se puede equivocar. Simple y sencillamente piensen en esto. ¿Por qué se va a equivocar una máquina si la máquina no puede tomar decisiones? ¿Quién toma las decisiones? El ser humano. ¿Quién maneja los datos? El ser humano. ¿Ok? Entonces, guillo significa, si basura entra, entonces basura sale. ¿Ok? Ahora, para meter los datos, necesitamos que haya un mecanismo, ¿ok? Que nos permita, entonces, darle entrada, así se le llama, darle entrada a esos datos para que lleguen ¿a dónde? Para que lleguen al procedimiento. ¿Ok? Entonces, para darle entrada a los datos necesitamos dispositivos de entrada. ¿Ok? El procedimiento o programa está dentro de la CPU. ¿Sí saben qué significa CPU? ¿Alguien que me diga si saben qué significa CPU? A ver, jóvenes. Sí saben, yo sé que eso sí lo saben. CPU significa, es en inglés, ¿no? Está en inglés. ¿No? Es como lo que almacena toda la información. No, no precisamente, Pau. CPU significa Central Processing Unit. En español significa Unidad Central de Proceso. ¿Ok? Y ustedes han visto su computadora. Ustedes, si manejan una laptop, es menos visible que con las computadoras de escritorio. Ustedes han visto las computadoras de escritorio como tienen un cajón. Bueno, no estamos hablando de las All-in-One, ¿eh? Que la All-in-One se parece al... Es la parte de abajo, ¿no? El CPU. El CPU es el cajón, es la cajota. Tenías el disquete antes y que donde se pone la memoria, ¿no? Ándale, exactamente. Pero ya ni Exactamente. vienen así, profe. ¿Me? Ya no. Ya No, no vienen así. no, por eso les decía que no fuera la laptop ni tampoco fueran las All-in-One. La All-in-One, que significa todo en uno, se parece a la laptop, ya no se puede apreciar lo que les digo. Pero una computadora de escritorio, esas del cajón grandote, y que por un lado está el teclado y que por otro lado está el ratón, ¿ok? Entonces, cuando le decimos a alguien, oye, tráete el CPU, ¿ok? Se refiere nada más a la pura caja grandota. Esa es la CPU, así le llamamos la CPU. ¿Por qué? Porque adentro de esa cajota está el procesador, está la memoria, está la unidad de proceso, ahí está todo dentro de la Es caja. como el cerebro de la computadora. Exactamente, ese es el cerebro de la computadora, ¿ok? Y si ustedes ven una laptop, aquí pues lo único que vemos es un mueble donde viene el teclado integrado y la tapa que sirve de monitor, ¿no? De pantalla. Ajá. Y realmente allí donde está el teclado, eso también es el CPU. Aunque francamente el CPU se refiere a un término más que a una parte, ¿no? Una función que les voy a explicar y lo van a ver, y lo van a entender y luego van a saber cuando compren una computadora cuál les conviene y cuál no. ¿Ok? Entonces, los dispositivos de entrada lo que hacen es meter a esa CPU los datos, ¿ok? Y luego esta CPU, como tiene el programa, ya terminó de procesar los datos y me los tiene que regresar, tiene que sacarlos de la CPU, y entonces para eso necesitamos unos dispositivos de salida. ¿Sí queda? Entonces, las computadoras necesitan, ¿ok?
Y llamando computadora, estoy diciendo nomás el CPU, porque ya nos acostumbramos a llamarle computadora a todo el conjunto. Entonces, si un CPU no tiene teclado, o no tiene ratón, pues no lo podemos utilizar. ¿Por qué? Porque le falta el principal dispositivo de entrada, que es el teclado. El teclado es el dispositivo primario de toda computadora. ¿Por qué? Porque como vamos a ver más adelante, ustedes van a comprender cómo los datos se van a ir ingresando, digamos, de la forma más arcaica, ¿no? ¿Ok? Y el dispositivo de salida, bueno, ahorita ya todas las computadoras del planeta ya están integrado dentro de los muebles los dispositivos de salida. Uh-huh. ¿Ok? Bueno, entonces, esto es lo que necesitamos, ¿no? Entonces, entrada, proceso y salida, y que de esto depende el GIO. ¿Ok? Y entonces llegamos a esta conclusión. ¿Ok? ¿Quién es el responsable de que la información sea verídica? El usuario. ¿Por qué? Miren, en este ejemplo tan burdo, esta es una máquina para hacer tortillas, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a imaginarnos que esta máquina es una computadora. Entonces, los datos entran aquí por este es el dispositivo de entrada. ¿Y quién me dice cuáles son los datos? La masa. La masa, claro, Edith, exactamente. La masa son los datos, ¿ok? Luego, el cuerpo de la máquina esta de hacer tortillas sería algo así como el CPU, ¿no? Es donde está el procedimiento. Aquí, ¿qué se hace? Bueno, yo he visto, por ejemplo, cómo prenden estas máquinas, que les prenden fuego, ¿ok? Y les prenden fuego, entonces tienen que ajustar la flama, ¿ok? Tienen que ajustarla, que no sea muy alta ni que sea muy baja. Y adentro lleva una banda. Sí han visto esas tortilladoras, ¿verdad? Lleva una banda que va deslizando las tortillas. Entran los datos, que es la masa, en este receptáculo. Este aparatito saca como bolitas, no sé cómo, las recorta y luego las aplana. Y entonces cuando sale la tortilla, que van pasando por aquí, por aquí, por aquí, y luego retorna por la banda, por la banda, por la banda, hasta que llega aquí. Y este es mi dispositivo de salida, ¿no? Este receptáculo que está aquí, este es mi dispositivo de salida. ¿Y cuál es la información? Las tortillas. Las tortillas, claro, ¿verdad? Entonces, ¿qué entró? Entró masa y recibimos tortillas, ¿ok? Ahora, vamos a ver, ¿de qué depende la calidad de la tortilla? Pues primordialmente de la masa, ¿sí? No sé si a ustedes les ha tocado, pero luego a veces de tortillería a tortillería, como que las tortillas, unas están muy feas, ¿no? Muy gordas, muy gruesas y están horribles, ¿no? ¿Y eso de qué depende? Bueno, pues depende básicamente de la calibración que se le dé aquí para el grueso de la tortilla. Pero básicamente durante todo este cuerpo depende la velocidad del rodillo, ¿ok? Y la intensidad del calor. Si el fuego está demasiado alto, entonces la tortilla se quema. Si está demasiado bajo, entonces la tortilla va a salir media cruda, ¿ok? Y entonces cuando la tortilla sale, pues de todas formas es información, pero la decisión que nosotros tomemos depende de qué, pues depende del sabor o de la forma de las tortillas, ¿no? Entonces, si salen crudas, decimos, guácala. Y vamos a tomar una decisión, buena o mala, pero tomamos una decisión. Oye, ¿dónde compraste las tortillas? Pues en tal lugar. Pues no las vuelvas a comprar allí, ¿ok? Pero en cambio, imagínense que el operador, que es el ser humano, agarra la masa con minza, creo que no sé cómo se llama, la revuelve con frijoles refritos y le pone sal, ¿no? Y entonces la mete. ¿Vamos a tener tortillas? ¿Sí? A ver, repito la pregunta. Si la persona que está metiendo la masa muy bonito, y le pone frijoles refritos y le pone un poquito de sal, ¿vamos a tener tortillas? No, ¿No? ¿Tú crees que no? A ver, ¿quién vota por qué no? Sin miedo, muchachos, sin miedo. A ver, ¿qué pacho? Edith.
Yo digo que no. ¿Tú dices que no? ¿Ok? ¿Alguien más vota que no? No, bueno, pues fíjense que, qué curioso. Sí, sí vamos a tener tortillas. No más que esas tortillas, pues cuando las probemos, ¿qué va a suceder? Van a saber riquísimas porque pues ya más que tortilla, pues ya van a aparecer tlacoyas, ¿no? Con los frijoles nomás le ponemos la salsa y órale, ya nomás la enrollamos y está un taco, ¿no? Pero finalmente, pues va a ser una tortilla porque va a tener la forma de la tortilla y todo, nada más que, pues es como las tortillas de nopal, no sé si han probado. Hay unas tortillas verdes que son de nopal y otras azules que hacen, finalmente son tortillas, ¿ok? Bueno, entonces ahora, ¿de qué, de qué depende la decisión que tomamos de la decisión que tomamos de la información? Depende básicamente de dos puntos. El principal, que es los datos, ¿ok? Entonces, la calidad de los datos es la que nos va a dar la calidad de la información. Y secundario es el procedimiento, nada más que el GIO dice garbage input, garbage output. O sea, si basura entra, son los datos, no el procedimiento. ¿Por qué? Por lo siguiente, miren. Si yo agarro la masa y se me cae al suelo y se llena de tierra, yo me vale y las meto, porque de todas maneras van a salir las tortillas. Pero si yo agarro masa muy bonita y la meto, de todas maneras van a salir tortillas. ¿Ok? ¿El procedimiento tuvo algo que ver ahí? No, para nada. El procedimiento va a ser el mismo. Pero a veces sucede que la tortilla se quema o sale cruda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el procedimiento tiene una falla. Pero el procedimiento, que es el programa, detectamos cuál es el problema y lo corregimos. Y una vez corregido, así se queda y ya está trabajando bien. Es decir, si la máquina está calentando de más, entonces la calibramos para que caliente menos y ya quedó arreglada. ¿Ok? Pero eso ya no depende del usuario, depende del programador. Pero esa máquina va a estar trabajando así durante todo el día. Pero los datos, que es la masa, esa la están poniendo a cada rato, a cada rato, a cada rato, y la pone ¿quién? El usuario. Entonces, ¿quién es el responsable de que la información sea correcta? El usuario. Entonces, muchachos, nunca le echen la culpa a una pobre computadora de decir que se descompuso, que no sirve, que está mal, que esa información es equivocada, porque en realidad, ¿quién es el que podría tener la culpa en el 99.99% de los casos? Es el usuario. ¿Quién es el usuario? Ustedes. Ustedes son los usuarios. Ustedes son los que proporcionan los datos. ¿Ok? Ustedes son los que ingresan los datos. Ahora, cierto, algunos datos se convierten en información y a veces esa información se convierte a su vez en datos para otra información. Entonces se va haciendo una cadenita. Si yo metí el dato original mal, entonces me va a salir una información errónea y luego esa información errónea que se convierte en dato para otra información me va a generar otra información también errónea. Entonces, la idea de esto es que ustedes se den cuenta que de ustedes depende que lo que van a obtener de una computadora con procesos que ustedes hagan, depende de ustedes mismos. ¿Ok? Claro, hay cosas que ustedes no tienen que alimentar, que ya están hechas, por ejemplo, ahí, las noticias, ¿no? Ustedes no tienen que alimentar las noticias. Lo único que necesitan es ver la noticia, que es la información. ¿Ok? Pero las noticias, ¿quién las hacen? Los reporteros. Y si llega un reportero con mentiras, ¿qué nosotros vamos a recibir? Una información errónea. Ya no va a ser culpa de nosotros. ¿Pero es culpa de quién? Del usuario que proporcionó la nota equivocada. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, eso es el GIO. ¿De acuerdo? Bueno, entonces. Y también, una cosa muy importante y que vuelvo a recalcar de nuevo es el programa. El programa es un conjunto de instrucciones que el procesador debe realizar para llegar a un objetivo previamente establecido y que es elaborado por un programador de computadoras.
hemos visto muchas películas de ciencia ficción, ¿no? Como esas de Terminator, ¿no? Donde las computadoras toman sus decisiones y empiezan a matar a la humanidad. Bueno, muchas veces y me han preguntado, oye, ¿y si eso sí es posible? Pues mira, de ser posible, sí es posible, pero no es precisamente porque las computadoras o las máquinas sean las que toman la decisión, sino que ya hubo un programa que les indicó qué debían de hacer en determinada situación, ¿ok? Y entonces se les pone a escoger dentro de ese programa esas opciones en base a algo. Y entonces es cuando la computadora, podríamos decir, entre comillas, que toma una decisión, ¿ok? Pero en realidad las computadoras no pueden tomar decisiones. ¿Por qué? No piensan, no razonan. Lo único que hacen es ejecutar las instrucciones que alguien le dio. Y esas instrucciones van en algo que se llama programa, ¿ok? Que es el procedimiento. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, una vez aclarado esto y bien entendido, sigamos con la cuestión de los datos de entrada y de salida. Para que haya entrada de datos, necesitamos dispositivos de acuerdo a nuestras necesidades. Como ejemplo de un dispositivo de entrada, el más práctico, el más común, es el teclado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se utiliza para ingresar los datos a la computadora. El ingreso de los datos, digamos, la forma más arcaica ha sido letra por letra. Por eso el teclado es el dispositivo, digamos, máster, ¿no? De los dispositivos de entrada. El teclado. ¿Cómo voy a darle el nombre a un programa? Pues letra por letra. ¿Ok? Alguno de ustedes me podría refutar y decirme, no, espérate, es que aquí ya lee el nombre y lo graba así. Cuando lee el nombre es que el resultado de un proceso anterior, porque para que ese nombre de una persona, de una ciudad, de lo que sea, esté dentro de la computadora, alguien tuvo que haber tecleado letra por letra ese nombre en algún momento para convertirse después esta información en dato para otra información y que a su vez puede servir como dato para otra información. Y así nos la llevamos. Es una cadenita. ¿Ok? Entonces, el dispositivo por excelencia de entrada es el teclado. Ahora, ¿cómo podemos distinguir un dispositivo de entrada y que no sea de otro tipo? Bueno, pues muy fácil, se las pongo así. A ver, traten de leer en un teclado información que les dé la computadora. Ah, ¿verdad? ¿Que no se puede? Sí, puedo verlo en una pantalla, pero no en el teclado. El teclado es exclusivamente para que entre los caracteres letra por letra, entran ¿a dónde? Al CPU, como podemos ver aquí, ¿ok? El ratón es ya lo tenemos tan común que ni pensamos en nada en el ratón, ¿verdad? Pero el ratón nos ayuda a decirle a la máquina, mira, esto y esto. Pero nosotros jamás vamos a ver en el ratón, quiero ver un ratón aquí. Aquí yo no puedo ver información que me mande la computadora, ¿ok? Entonces es un dispositivo de entrada, ¿ok? Lo mismo, pues el joystick para jugar, las cámaras web, ¿sí? Las cámaras ven una imagen y va para adentro, ¿ok? Va para adentro. El escáner también, lee el papel, lo lee y va para adentro. En el escáner nunca vamos a ver ahí un reporte, una imagen, no. Ahí ponemos un papelito y va para adentro, ¿ok? Entonces, bueno, aquí tenemos ejemplos de dispositivos de entrada. Y luego los dispositivos de salida es donde la computadora va a depositar el resultado de los datos procesados, ¿ok? Y para esto entonces se utilizan, pues el más clásico, pues a la pantalla. Aunque hoy en día hay pantallas touch. Sí saben que es una pantalla touch, ¿verdad? ¿Alguien no sabe? Todos saben, ok. Bueno, entonces, el dispositivo más clásico de salida es la impresora. ¿Sí? En tiempos atrás,
hace 40 años. A mí me tocó desplazar aparatos que había aquí en México por computadoras. Y antes toda la salida eran reportes, papel, 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 kilos y kilos y metros de reportes. Entonces había unas impresoras impresionantes donde aventaban la hoja completita llena de información. Sacaban las hojas completamente impresas, pero completas, unas hojas, ¿no? Y no eran de tamaño carta, como hoy en día, ¿ok? Sin embargo, la impresora hoy en día como que ya está tendiendo a desaparecer, es un dispositivo ya muy poco utilizado en las empresas. El que ha ganado el terreno es la pantalla, porque ahora todo pues es en el instante, ¿no? Es interactivo, así se llama interactivo, donde ustedes interactúan con la computadora. La computadora ha cambiado mucho, también les voy a hablar de esto, y pues tenemos ahora entonces que la información es manejada por ustedes, por los usuarios, y antes la manejábamos la gente de sistemas, ¿ok? Entonces, los dispositivos de salida, pues aquí están, unos audífonos, pues estamos escuchando música, ese es un dispositivo de salida, la música la reproduce el CPU, y la recibimos nosotros en las bocinas o en los audífonos, ¿no? Y aquí están las impresoras. Y por último, tenemos otro tipo de dispositivos que sirven para guardar la información y tenerla allí junto con la CPU para que no haya necesidad de que un usuario la proporcione y le esté escribiendo, como les comenté hace rato. La entrada inicial siempre va a tener que ser carácter por carácter, ¿ok? Y entonces esos caracteres entran, forman palabras, forman nombres, forman registros, forman archivos y todo, y se quedan guardados en un dispositivo donde donde la computadora lo puede dejar guardado, pero cuando lo necesita, lo lee. ¿Ok? Entonces, esos dispositivos son todos los dispositivos magnéticos y los conocemos como dispositivos de entrada y de salida, al mismo tiempo, de entrada, salida. ¿Ok? Las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, una computadora necesita por lo menos un dispositivo de entrada y por lo menos un dispositivo de salida. Porque no sé si les ha tocado, por ejemplo, si tienen ustedes su laptop, la laptop ya trae integrado el dispositivo de entrada, que es el teclado. ¿Ok? Pero no tienen impresora. Y entonces yo he visto muchas ocasiones, ¿no? Que les dejan tarea, necesitan un trabajo, tienen que sacar un reporte, pero como no tienen dispositivo de salida, pues no lo pueden hacer. Entonces, ¿de qué me sirve la computadora? ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de computadora hay que pensar precisamente en la lógica de la computación, ¿no? Entrada, proceso y salida. Y que debemos de tener precisamente todos estos dispositivos a la mano, ¿ok? Para que nosotros podamos decir que es una computadora. Si no, tendremos una media computadora. Imagínense ustedes un computador sin teclado, con el puro ratón, y van a ver que les va a costar mucho trabajo. O imagínense ustedes un Windows sin ratón y les cuesta mucho trabajo. Algún día inténtenlo, desconéctenle a su computadora al ratón y digan a ver si pueden trabajar fácilmente. ¿Ok? Bien, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No? No. Bueno, ¿sí? Todo bien. Bueno, pues eso sería todo por el día de hoy. Si tienen alguna duda, alguna pregunta para la próxima clase sobre esto que estamos viendo, con todo gusto los voy a responder. Entonces ya nada más para remachar y terminar, les recuerdo que el manejo de los datos y de la información requiere de dispositivos de entrada, que los de entrada, que en inglés se les dice input, ¿sí? Solo permiten que entren los datos hacia el procesador, ¿ok? Y que los datos pueden ingresar de distintas maneras, carácter por carácter, o por archivos por completos, o por imágenes, o por audio. Por el otro lado, los dispositivos de salida solo permiten recibir la información desde el procesador. Traten de dar la información a través de una bocina, a ver si pueden, van a ver que no se puede, ¿ok?
Y cuando el dispositivo sirve para ambos casos, entonces se le llama dispositivo de input-output, y que en realidad son todos los dispositivos magnéticos como los discos duros, las memorias de USB, ¿ok? Todos esos dispositivos magnéticos son siempre de entrada y de salida, ¿ok? Bien, muchachos, pues les agradezco su atención y nos vemos la próxima clase. Cuídense mucho, no se me enfermen. Gracias, profe. Buenas tardes. Que pasen buena noche, hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Profesor. Buenas noches. Bye, que descansen.